Buenos días a todos. Es primer martes de mes, son las 9:30. Hay mucha gente ya inscrita, así que es momento de Flash It. Los veteranos ya sabréis que es un formato en el que normalmente hacemos una visión retrospectiva de lo que ha pasado en el último mes en materia de tecnología, fundamentalmente, propiedad intelectual e industrial, y relatamos en formato muy breve las novedades que ha habido. En este Flash It, por ser la vuelta al curso escolar, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacer una visión prospectiva. Vamos a ver qué nos espera este nuevo curso en materia de propiedad intelectual y tecnologías, qué cabe esperar, qué iniciativas legislativas están en trámite, qué es esperable del sector, y lo vamos a hacer, eso sí, siguiendo el mismo formato. Haremos pildoritas que harán determinados miembros del equipo y a continuación el profesor Peguera nos hará una miscelánea de otras iniciativas. ¿Qué tenemos hoy en agenda? Tenemos, en primer lugar, a Adaya Esteban, que nos hablará sobre las iniciativas que va a haber en materia de inteligencia artificial. A continuación, Alberto Agustinoy nos contará las iniciativas que tienen que ver con el Digital Services Package, que, como sabéis, es una iniciativa relevante a nivel comunitario. Y lo completará, desde la perspectiva de los servicios de la sociedad de la información, a continuación, Ane Alonso, con otras iniciativas legislativas que tienen que ver con este sector. Y por último, Mónica Ferrer nos hablará de las iniciativas en materia de ciberseguridad. Así que, sin más, Adaya, por favor. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues vamos a comenzar con la inteligencia artificial. En materia de inteligencia artificial, como todos sabéis, a nivel de la Unión Europea, el pasado 21 de abril se publicó la propuesta de reglamento de la Comisión Europea sobre el marco jurídico de inteligencia artificial. Pues bueno, a lo largo de este nuevo curso se espera que nuevos avances se produzcan en relación con esta propuesta de reglamento y que culminen finalmente con la aprobación de un texto definitivo de lo que constituirá el marco legal sobre inteligencia artificial. Por el momento esta propuesta está siendo actualmente revisada y debatida tanto por el Parlamento como por el Consejo, y tras esta revisión pues, se espera que puedan surgir diferentes enmiendas y cambios. Una vez aprobada, esta propuesta sería de aplicación directa en todos los países de la Unión Europea, lo que aseguraría su aplicación homogénea. También a nivel europeo, y relacionada con la anterior, se esperan las siguientes regulaciones. Por un lado, la aprobación de la propuesta de la Comisión Europea de regulación de Data Governance, que fue publicada ya por la Comisión Europea el pasado noviembre, en torno, bueno, como sabemos todos, esta propuesta de regulación giraba en torno a la reutilización y el intercambio de datos técnicos, personales, no personales, tanto por el sector público como por el sector privado. Es una regulación bastante esperada junto con la de la inteligencia artificial. Por otro lado, también se espera la adopción de una regulación en torno a la responsabilidad relacionada con nuevas tecnologías, que va a incluir también, obviamente, sistemas de inteligencia artificial. Esta regulación sobre la responsabilidad se espera en principio para el último trimestre de 2021 o primer trimestre de 2022, si bien normalmente estas cuestiones pueden atrasarse un poquito. Y en último lugar, también se espera una revisión sectorial de la normativa de seguridad, esto es, de toda la directiva de seguridad de los productos, de maquinaria, etc., que se esperaba en principio para el segundo trimestre de 2021, pero que bueno, seguramente se vaya a alargar también. Por su parte, a nivel nacional, en virtud de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que se publicó hace unos meses, se espera también un desarrollo normativo en torno a este marco jurídico de inteligencia artificial y a la vez un desarrollo de un sello de calidad, un sello nacional de calidad de inteligencia artificial. También a raíz de la publicación de la Carta de Derechos Digitales, que tuvo lugar el pasado 14 de julio, se prevén modificaciones que ya han sido anunciadas en torno a la normativa existente en otras materias para incluir estos derechos digitales que esta carta ha ayudado a proclamar o a hacer visibles. Entre ellos encontramos obviamente derechos relacionados con nuevas tecnologías, privacidad, internet e inteligencia artificial. La creación, y por último, también se espera pues, la creación que se ha anunciado hace unos meses, este verano, y la evolución de varios centros de investigación en torno a inteligencia artificial. Por el momento, pues los más conocidos son los de Madrid y Álava, que iremos viendo cómo se desarrollan. Y bueno, sin más dilación, a continuación doy paso a Albert, que nos hablará del Digital Service Package. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adaya. Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo ciclo de Flash It.
Sí, de lo que tenemos que hablar es de desarrollos que tendrán su importancia a lo largo del próximo curso, pues la aprobación o como mínimo la tramitación de las propuestas de reglamento conocidas como la Digital Services Act o la Digital Markets Act van a ser pues uno de los protagonistas del debate jurídico en el desarrollo normativo. Se trata de un paquete que presentó pues la Comisión Europea a finales del año pasado y cuya tramitación no necesariamente concluirá este año, pero sí que, como he indicado, pues probablemente será objeto de debate a lo largo de todo el año. ¿Por qué surge esta iniciativa? Pues se parte de una doble constatación. Por un lado, la Comisión Europea constata que a nivel de regulación del comercio electrónico, el marco normativo actual está basado en una norma de hace 20 años, de la Directiva 2000/31 de Comercio Electrónico, que de hecho, pues cuando se creó, no conocía de pues, operadores o de modelos de negocio que a día de hoy marcan pues de alguna manera el ritmo de este ámbito, como son, pues, por ejemplo, los operadores de redes sociales o los operadores de los denominados marketplaces o incluso de hospedaje en nube. Se trata, en definitiva, de modelos de negocio que se han convertido en claves, pero que no tenían su propia regulación. A eso hay que sumarle un segundo punto, y es que la Comisión Europea también constató que al basarse en una directiva y, por tanto, en una norma en la que cada Estado miembro transpuso y, de hecho, llegó a interpretar conforme a sus propios criterios, el grado de armonización de la normativa en este ámbito pues deja que desear, o como mínimo deja que desear en un sector tan crítico como el del comercio electrónico. Y precisamente por eso pues pone en marcha dos propuestas de reglamento, es decir, de dos normas que una vez entren en vigor serán ejecutables por sí mismas sin necesidad de actuación de los Estados miembros, más allá de la mera interpretación del texto por parte de los correspondientes tribunales. La principal pues, finalidad de esta propuesta y particularmente de la Digital Services Act es definir con mucha mayor claridad los deberes y sobre todo también el régimen de responsabilidad de los intermediarios online. De alguna manera, lo que se pretende es pues, definir mucho mejor, pues, por ejemplo, los regímenes de actuación y de responsabilidad para la retirada de contenidos infractores de derechos, tanto garantizando pues, unos procedimientos de reclamación adecuados, como por otro lado, y respecto a aquellos usuarios que hayan pues, cargado esos contenidos online, pues la obligación de establecer un derecho de audiencia, una explicación de los motivos de la actuación y, por tanto, también la posibilidad de defensa frente a eventuales pues, desconexiones de estos contenidos. A la vez también se introducen obligaciones de transparencia en el sentido, por ejemplo, de explicar en las condiciones generales cuáles deben ser los criterios que se aplicarán para la monitorización de contenidos, particularmente cuando esta monitorización se realice a través de sistemas automatizados, a través de sistemas algorítmicos. La idea, como os digo, es asegurar pues, unos derechos de los usuarios y una transparencia que se trasladará también a otros ámbitos tan relevantes como el de la publicidad, en la que habrá también una obligación de transparencia, de información respecto a cuándo se esté ofreciendo un contenido publicitario, etcétera. Por último, y para verlo pues muy rápidamente, en el caso de los marketplaces también existirá o se establecerá la obligación de identificar a aquellos usuarios que cuelguen contenidos, que ofrezcan mercancías a través de esas plataformas, precisamente para ofrecer una mejor identificación y, por tanto, persecución de eventuales conductas infractoras, ¿no? En definitiva, también y por último, lo que se quiere es dotar de un régimen también de obligaciones
particularmente acentuadas respecto a aquellas plataformas o aquellos operadores que se hayan convertido en particularmente significantes. Incluso en este sentido, la Digital Market Act habla de gatekeepers, de pilares de este tipo de servicios que se verán sujetos a una serie de obligaciones adicionales de transparencia frente a usuarios, competidores y autoridades. En definitiva, se trata de un desarrollo que va a tener muchísima importancia, que va a ser debatido ampliamente a lo largo de este año y, por tanto, no queríamos evitar empezar el año sin hacer una mención a ello. Y sin más, le paso la palabra a Ale. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert. Muy buenos días a todos. Pues por mi parte nos gustaría destacar un par de normativas que, como bien ha indicado Álvaro, afectan a prestadores de la sociedad de la información. A nivel nacional estamos esperando la transposición de dos directivas. Por un lado, la directiva de copyright y por otro lado, la directiva audiovisual, que si bien su transposición ya tendría que haber tenido lugar en nuestro país, pues no ha sucedido todavía. En cuanto a la directiva de copyright, la fecha límite para su transposición a nuestra normativa era el 7 de junio de 2021, pero hasta la fecha no se ha publicado ni un borrador ni un anteproyecto de ley. Como sabemos, los artículos más controvertidos de esta directiva son tanto el 15 como el 17. Sobre ellos ya hemos hecho indicación tanto en Flashit anteriores como en el blog. Lo que sí hemos tenido hasta la fecha ha sido una publicación por parte de la Comisión Europea de las orientaciones, unas orientaciones en las que se describe cómo debe transponerse el artículo 17 por los Estados miembros. En cuanto a la directiva audiovisual, la fecha límite para su transposición fue casi hace un año, el 19 de septiembre del año pasado. En este caso sí que hemos podido ver un anteproyecto de ley, por lo que sabemos cuáles son los artículos que más ampollas o más controversia han generado. En particular, la previsión de que ciertas plataformas tengan que financiar Radio Televisión Española y, por otro lado, la posibilidad de que la publicidad vuelva a Radio Televisión Española. Además, en este sentido, la CNMC ha también mencionado en varios informes la necesidad de que los influencers estén sujetos a ciertas obligaciones y así regular su actividad y evitar que se realice publicidad encubierta. Si bien esto no ha sido todavía incluido, esta recomendación de la CNMC no ha sido todavía incluida en los anteproyectos. Así que quedamos a la espera de lo que suceda en la transposición final o en la ley final para ver si finalmente esto sucede. A nivel europeo, nos gustaría destacar la cuestión prejudicial que estamos a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso de Polonia, que como bien todos sabemos, se trata de una sentencia o un caso en el que Polonia solicita la nulidad total o al menos parcial del artículo 17 por ser contraria a la libertad de expresión. En este sentido, en el blog ya hemos hecho mención a las conclusiones del abogado general que tuvieron lugar el pasado 15 de julio. Así que esperamos que en los próximos meses se dé la sentencia. Y finalmente también a nivel europeo quisiéramos destacar la Declaración de Derechos Digitales Europea, que bueno, como sabemos a nivel nacional en julio fue presentada la Carta de Derechos Digitales Española y que el Gobierno pretende que esta Carta española sea referencia para la Carta Europea. Hasta la fecha no ha habido un borrador del texto que se pretende que se apruebe a nivel europeo, pero sí que ha habido una audiencia pública abierta hasta el pasado 2 de septiembre en la que se han podido hacer una serie de aportaciones por los ciudadanos y por los Estados miembros. Así que a la vista de todas estas novedades, que no son pocas, mantendremos tanto el Flashit como el blog actualizado para que estemos todos al tanto. Sin más, os paso la palabra a mi compañera Mónica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Anne, y buenos días a todos. Yo hoy estoy aquí para hablaros de las novedades que preveemos para los siguientes meses, para este nuevo curso, en materia de ciberseguridad. Principalmente voy a hablaros de dos directivas a nivel europeo y un anteproyecto de ley a nivel nacional.
Empezando por las directivas europeas, en primer lugar tenemos que mencionar la Directiva sobre medidas para un alto nivel de ciberseguridad en toda la Unión, o la comúnmente conocida como Directiva NIS 2. Esta directiva entraría en vigor derogando la actual Directiva NIS y tiene como objetivo principal mejorar la ciberresiliencia de las empresas europeas. Para ello, establece obligaciones a los Estados para adoptar estrategias nacionales de ciberseguridad. Por ello, entendemos que si bien su aplicabilidad directa en las empresas se verá pospuesta a un momento anterior en el que los Estados miembros adopten finalmente estas estrategias de ciberseguridad, sí que creemos que tenemos que estar atentos y seguir su desarrollo normativo para poder preparar las empresas para cumplir con estas obligaciones. En segundo lugar, queríamos mencionar también la Directiva sobre Resiliencia de Entidades Críticas, que al igual que la anterior también incrementa los deberes de los Estados miembros en materia de ciberseguridad y análisis de riesgos tecnológicos. Asimismo, también amplía el ámbito de aplicación de la anterior Directiva sobre Resiliencia de Entidades Críticas, incluyendo nuevos sectores como sectores críticos, como por ejemplo la sanidad o la administración pública, entre otros. Ambas directivas estaban ya contempladas en el paquete de ciberseguridad de la Unión Europea que se publicó a finales del año pasado, 2020, por lo que entendemos que su desarrollo normativo va a tener una alta importancia durante este curso que empezamos ahora en septiembre. Siguiendo pues, tal y como hemos anunciado al principio, con el anteproyecto de ley que existe a nivel nacional, queríamos mencionar el proyecto que se publicó a finales del año pasado y que estuvo sujeto a consulta pública hasta el 15 de enero de este año, sobre la seguridad en las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas en base a las tecnologías de quinta generación o 5G. Este anteproyecto de ley ya fue objeto de una intervención en una anterior sesión del Flashsheet, que os invitamos a consultar en caso de que queráis obtener más detalles de las obligaciones concretas que se establecen en él, pero sí que creemos que es importante mencionarlo, ya que al haber finalizado su periodo de consulta pública a principios de este año, creemos que va a ser aprobado durante el finales de este año o principios del año que viene. Sin más, os dejo con el profesor Peguera, que acabará de hacer un repaso del resto de novedades que esperamos tener en este nuevo curso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, de modo muy breve y finalmente hace referencia a un par de desarrollos que esperamos muy próximos, aunque naturalmente siempre existe cierto grado de incertidumbre. Uno de ellos es nada menos que el reglamento de privacidad en las comunicaciones electrónicas, es decir, un reglamento que sustituye a la directiva vigente del mismo nombre, bueno, de comunicación, de privacidad en las comunicaciones electrónicas, pero ahora va a ser reglamento y que establece normas específicas de protección de datos en este campo concreto de las comunicaciones, especialmente por Internet. Es un proyecto que ya lleva muchos años en tramitación, se planteó en enero de 2017 y muestra de su carácter controvertido es que no ha sido posible alcanzar una posición consensuada en el seno del Consejo, donde están representados los Estados de la Unión, hasta febrero de este mismo año 2021. Y en mayo empezaron las negociaciones entre el Parlamento, que tiene su versión, que ya adoptó en octubre del 17, y esta versión del Consejo. Y con la intermediación de la Comisión se negocia una posición consensuada. Esta normativa va a ser muy relevante porque afecta a todo lo relativo, por ejemplo, a las cookies, a los demás instrumentos de rastreo para el perfilado, para la segmentación, etcétera, y también a la retención de los metadatos de las comunicaciones electrónicas, incluso a los datos de localización y a la posibilidad de acceso a estos datos por parte de las autoridades, posibles obligaciones o posibilidades voluntarias de retención de datos por parte de las compañías de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Y, por tanto, al margen de la afectación a los derechos de los interesados, el derecho a la protección de datos de los interesados, desde el punto de vista del ejercicio de actividades empresariales en la red, sobre todo vamos a tener que pensar en la revisión de políticas de privacidad, especialmente en materia de cookies y de otros instrumentos de rastreo. No
podemos aventurar la fecha, pero es probable que el llamado trílogo, estas negociaciones avancen y tengamos pronto este reglamento que será de aplicación directa, por tanto, sin necesidad de transposición, más allá de lo que pueda ser necesario adaptar en alguna normativa interna, pero el reglamento será de aplicación directa. Y, por otra parte, quería referirme a una próxima modificación de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, para incorporar una directiva de 2016 de modernización de las normas de protección de consumidores. Y esta directiva, bueno, contamos ya con un anteproyecto para la transposición de esta directiva y se refiere, entre otros aspectos, al régimen sancionador, interviene también en materia de prácticas comerciales desleales en relación con consumidores y establece una revisión bastante detallada del texto refundido. Y de modo paralelo, aunque en una ley independiente, también parece interesante notar que se va a reformar un artículo concreto de la ley, del texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, que es el que define o establece el concepto de cláusula abusiva. Aquí había una incertidumbre porque no se había transpuesto de modo expreso una previsión de la directiva y había habido una interpretación divergente en la jurisprudencia. Hasta el 2012 se siguió una línea que luego se cambió y ahora se quiere recuperar y modificar este artículo para dar certeza jurídica. Y consiste fundamentalmente en dejar claro que una cláusula abusiva en un contrato puede serlo con independencia de qué elemento del contrato esté regulando esa cláusula. Por tanto, también pueden considerarse abusivas cláusulas que versen sobre el objeto del contrato o sobre la adecuación entre precio y bienes o servicios prestados como contrapartida. Y lo dejamos aquí. Doy de nuevo la palabra a Álvaro para que cierre la presentación de este flashsheet. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel, y muchas gracias de nuevo a todos por acompañarnos hoy. Efectivamente, vamos a dar por cerrada ya esta sesión, casi con puntualidad británica, a los 20 minutos, pero 3 mensajes antes de irnos, casi recordatorios. El que quiera un resumen de lo que hemos hablado hoy nos lo puede pedir, como es habitual, a través de webinars@cuatrecasas.com. Nos enviáis un correo allí y os contestaremos enviándonos una pequeña presentación en formato PowerPoint. El segundo, el que no pueda esperar al siguiente flashsheet para conocer las novedades del mes, puede seguirnos tanto en el blog, 4 Casas Propiedad Intelectual, como en la aplicación, que está tanto para iOS como para Android, que tiene el mismo nombre, 4 Casas Propiedad Intelectual, en los que vamos colgando todas las novedades que nos encontramos, eso en formato blog, pero también los eventos que hacemos y desde allí os podréis apuntar. Y lo último simplemente es invitaros a que nos acompañéis en la siguiente sesión, que será, como no, el primer martes del mes que viene, que es el día 5 de octubre, como siempre a las 9:30, en formato de 20 minutos. Muchas gracias a todos y hasta el 5 de octubre.